y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGame, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica López, gerente académica de Renata, la Red Nacional de Investigación y Educación para el país. Somos la RENIE que representa a Colombia ante el mundo como Red Nacional de Investigación y Educación. Y estos escenarios son muy importantes para nosotros en la construcción de conocimiento y mucho más en el escenario que estamos viviendo ahora. Hemos iniciado hoy esta segunda etapa de Foro Renata. Estaremos los días martes en la tarde, miércoles en la mañana y jueves en la mañana. Los martes son de educación, los miércoles son institucionales y de tecnología y los jueves son de investigación. Entonces los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sobre las temáticas porque pueden ser de mucho interés para ustedes. Hoy estamos en este momento con 98 personas, estamos por Zoom, estamos por nuestra página de Facebook Live. Entonces, los invitamos a que compartan este link con sus compañeros de trabajo, con todos sus grupos, para que podamos hacer mucha más comunidad en estos temas de educación. Y hoy este escenario para mí es supremamente constructivo cuando estamos hablando de esta nueva interacción de estudiante-docente. Podemos hablar que la virtualidad existe hace muchos años, pero algo que sí está sucediendo ahorita es sentir que tenemos un nuevo escenario forzado en el que tenemos que adaptarnos no solamente los docentes, sino los estudiantes también. Y eso implica que tengamos hoy un nuevo escenario de calidad en la educación, que se cuestiona, que muchos estudiantes quisieran seguir teniéndolo presencial, que muchos docentes también quisieran seguir teniéndolo presencial. Sin embargo, estamos en un contexto donde la adaptación y la transformación sigue haciendo, en este momento, generando la marca de hacia dónde debemos avanzar, y eso implica que todos podamos estar conectados en este contexto de la educación remota, no tanto virtual. La virtualidad existe hace muchos años y tiene unas metodologías particulares con unas tecnologías especiales, pero efectivamente hablar de esta educación remota ha traído muchísimos más retos. Y hoy estamos acompañados de tres profesionales, de tres perfiles muy interesantes, además de un impacto académico también muy interesante y de mucha experiencia que en este momento voy a presentar. Tenemos a María Clara Gómez Álvarez, es ingeniera de sistemas, magíster en ingeniería y doctora en ingenierías de la Universidad Nacional de Colombia. Su área de investigación incluye educación en ingeniería, ingeniería de requisitos, gamificación y mejora en procesos de software. Actualmente es profesora asociada a la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Medellín, que es aliada nuestra, y se desempeña como coordinadora en el capítulo de Educación y TIC de la Sociedad Colombiana de Computación. Entonces, María Clara, bienvenida. Es para nosotros un gusto tenerte porque además con la Sociedad Colombiana iniciamos hace poco un convenio en el que estamos desarrollando mucho conocimiento a partir de todas estas áreas de trabajo que trabaja la Sociedad Colombiana de Computación. Estamos adicionalmente con Adriana González Hernández, es licenciada de Educación Bilingüe de la Universidad del Bosque, con especialización en la enseñanza de inglés del Hunter College de Nueva York y certificación CELTA del Cambridge University. Es docente de inglés con más de 15 años de experiencia trabajando con colegios bilingües de calendario B y actualmente es la directora del Departamento de Lenguas del Colegio San Mateo Apóstol. Esta invitación, Adriana, para nosotros es muy interesante porque llego a ellas por la referencia de sus estudiantes, lo cual obviamente genera una certificación de los que viven efectivamente este nuevo escenario y donde quiero entender mucho cuál es esa metodología que Adriana tiene para que tenga a sus estudiantes tan motivados y cautivados en este nuevo escenario. Y por último, tenemos a la doctora María del Socorro Guzmán. María del Socorro es licenciada en Literatura y Lengua Española en la Universidad del Cauca, es especialista en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad de AN, es especialista en ambientes para el aprendizaje virtual de la OEA, Virtual Educa en Argentina, magíster en Desarrollo Educativo y Social de la Universidad Pedagógica de Colombia y es candidata al doctorado de Pensamiento Complejo de Educación de Multiversidad Mundo Real Edgar Morin de México.
Hace 2 años, hasta hace 2 semanas soy directora de Desarrollo Académico Virtual del Politécnico Gran Colombiano, hoy es asesora, y nosotros tenemos una excelente relación con María del Rosario en este nuevo contexto, porque además tiene muchísima experiencia y ha acompañado a Renata en muchísimos escenarios. Las quiero invitar a todas, que las podamos ver. Quisiera saber si todos nos están escuchando sin problema. Pueden abrir todas sus imágenes. Adriana, María Clara, María del Socorro, las podemos ver. Adriana, ¿todos están bien con su cámara? Porque hace un rato hicimos pruebas y se veía Sí, perfecto. Mónica, pero el problema es que me dice que el host no me deja iniciar el video. Sí, eso está pasando. Entonces, espérame aquí, tema técnico. Un segundo. David, si nos puedes ayudar con las cámaras, por favor. Adriana ya está. María Clara ya está y ahora falta María del Socorro. Bueno, eso hace parte de estos procesos tecnológicos nuevos. María del Socorro, ¿puedes abrir tu pantalla o todavía no te deja? Bueno, mientras vamos abriendo la imagen de María del Socorro, les cuento que nos están acompañando de la FUCS, de la FUA Pereira, de la Escuela Nacional de Deporte en Cali, de la Universidad Libre de Colombia, de la Universidad Los Llanos, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, de Unicolegio Mayor. A ver, ¿quién más nos está acompañando por acá? Bueno, entonces vamos avanzando en la Universidad del Tolima. Nos escuchan perfectamente, entonces, bueno, vamos a avanzar. La Universidad Rafael Núñez, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Atlántico, la Universidad Católica de Cali, la San Buenaventura de Medellín, de la Universidad del Bosque, la Universidad de Valledupar, Unitecnar, Simón Bolívar, Universidad del Cauca, Universidad de Caldas, ITM, de la UCM de Cartagena, la Universidad del Atlántico, del INSI, de la Universidad del Quindío, Unicimes, Universidad Católica de Manizales, Universidad del Área Andina, la Francisco de Paula Santander, la Universidad de Medellín, de la Minuto de Dios, del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, Uniconfa Cauca, Uniautónoma de Cauca, Corporación Universitaria Republicana, Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, Universidad del Tolima, Universidad Nacional Sede de La Paz, Universidad de Santander, Universidad Libre Sede del Bosque y el Área Andina Sede de Valledupar. Entonces, ya con 134 personas vamos a iniciar. Querida María del Socorro, ya estamos empezando a ver tu cámara. Ok. Entonces, perfecto, estás perfecta. Ya te vemos. Ok, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Entonces ya tenemos a Adriana, a María Clara y a María del Socorro. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. 3 personas con muchísima experiencia en este contexto de educación, 3 docentes, además con un escenario muy complejo. Como digo yo, nos acostamos el 13 de marzo presenciales y nos levantamos el 16 virtuales o en remoto, y eso hizo que generáramos un nuevo escenario de formación. Y quisiera aquí saber, después de estos 3 meses, casi ya 3 meses que tenemos de este proceso académico, ¿qué experiencia han tenido ustedes? Y quisiera empezar por Adriana.
ya hacía referencia Adriana a la referencia que hacen sus estudiantes. Entonces, obviamente, tu escenario es un escenario muy retador, es de estudiantes, adolescentes, además que están en todo este proceso de terminación de colegio y que tenían muchas expectativas y con esa energía, obviamente, tenerlos sentados tanto tiempo implicaba un reto muy grande. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia en estos 3 meses? Ay, gracias, gracias por la invitación. Ha sido una experiencia muy retante. Yo llevo enseñando ya, este es mi año 18 de enseñar inglés y de enseñar en contextos escolares, es mi año número 16. Y realmente esto para mí fue como levantarme y ser una nueva profesora, un nuevo día, como si no hubiera tenido experiencia docente durante los años pasados. Yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que nos levantamos pensando que esto era una adaptación a algo virtual y realmente no es una escuela virtual, es una escuela remota en la que de alguna manera estamos tratando de trasladar nuestros salones de clase a la virtualidad. Pero evidentemente eso tiene una cantidad de retos muy complejos que tienen que ver hasta con el manejo de la tecnología, con el manejo de tiempos, porque enseñar en un salón de clases no es lo mismo que enseñar a través de una pantalla. Y creo que este fue el mayor reto al que nos enfrentamos profesores que como yo llevamos en el aula 15, 16 años, tengo compañeros del colegio que llevan toda la vida, 30 años enseñando y obviamente esto fue una experiencia muy nueva para todos. Creo que el mayor reto de esto ha sido, más allá de la adaptación, también ha sido verlo como una oportunidad. Creo que el sentimiento de que esto sea algo sobrecogedor y difícil de llevar tiene mucho que ver con la adaptación que uno tiene en las circunstancias. Y más allá de verlo como algo de pronto pasajero que tengo que aprender a manejar por un tiempo, yo creo que es una oportunidad increíble para mejorar como docentes y para mejorar en las prácticas, porque definitivamente la virtualidad no es una cosa de este momento. La virtualidad, como tú bien lo dijiste, ha estado durante nuestra educación, incluso desde que yo era niña, aunque mi colegio fue hace 30 años. Lo que pasa es que nunca había estado tan metida dentro de los procesos como en este momento. Y yo creo que la circunstancia lo que nos lleva es como a ese salto que seguramente era el salto que íbamos a dar mucho, de pronto mucho más adelante en la educación. Y por la pandemia el salto se dio en este momento. Pero esto es algo lógico, esto no es algo como que nos cogió de sorpresa y no sabíamos qué hacer. Yo lo que creo es que se convirtió en una oportunidad de mejora para los procesos educativos. Obviamente en colegio el reto es, hay que lidiar con muchas cosas, sobre todo cuando se trabaja con niños, pero más allá de eso la educación iba para acá. Independiente de lo que pase más adelante, la virtualidad sí o sí va a ser parte del proceso educativo. Entonces estamos en el buen camino del aprendizaje sobre los procesos que estamos comenzando a vivir y que no vamos a dejar de vivir porque esta va a ser la educación de ahora en adelante. De acuerdo, Adriana. Y en este punto, efectivamente, poder hablar de llegar trae muchos retos, trae unos problemas de conectividad, trae unos problemas de tecnologías, de tener acceso a computadores, a estudiantes que toman sus clases incluso por el celular, porque a veces les va mejor por el celular y en una sala que lo permita conectarse. Pero obviamente el tema de tecnología es un reto muy grande y en este punto, María Clara, incluso desde el nodo que trabajas desde la Sociedad Colombiana de Cómputo, se ven muchos retos en este contexto de educar, pero de hacer parte de este proceso de educación, como lo hablaba Adriana, es un nuevo contexto de formación y es un contexto donde nos está retando a utilizar otras herramientas en nuestro día a día, a involucrar otras herramientas adicionales, a hacerlas parte, pero además de cambiar nuestra forma de educar, porque ya no es el atril, yo aquí detrás del atril como hace muchos años y todos allá abajo mirándome, haciendo caso, sino es un proceso de interacción diferente. ¿Cuál fue tu experiencia en la universidad? Bueno, sí, lo primero que quiero resaltar, que ustedes lo han mencionado, es que hicimos una transición, digamos, abrupta a enseñanza remota, ¿cierto? Porque lo que bien hicimos o estamos haciendo todos, independientemente del nivel, es hacer las clases sincrónicas, pero a través de la tecnología, ¿cierto? Y ese es como un primer paso y tal como lo decía Adriana, también se vuelve una oportunidad para dar ese salto como del lado remoto, que es como reemplazar el aula a través del computador, a lo que es enseñanza virtual, con todas las oportunidades que ello ofrece, pero también es cierto que uno de los grandes
retos y quizá la razón de este tipo de iniciativas es cómo los profesores, también los estudiantes, pero los profesores nos formamos en competencias digitales, ¿cierto? Y ese es como el punto, uno de los puntos más importantes. Independientemente de si enseñamos a nivel universitario o a nivel de educación media y básica, ese para mí ha sido como el gran reto, ¿cierto? ¿Qué tecnologías encuentro, conozco, había escuchado, pero nunca había abordado, y ahora sí se volvió prioritario porque el tema de reemplazar el aula desde la casa tiene como un efecto a nivel de motivación muy grande, y es el gran reto para nosotros como profesores. O sea, cómo logramos ante todos los distractores, ante la situación que de por sí ya trae muchos retos personales, lograr cautivar o motivar o proponer actividades a los estudiantes que permitan como mantenerlos cerca a nosotros. Y aquí quiero hacer un comentario hablando de oportunidades. Alguno de mis estudiantes de tercer semestre de ingeniería me decía, profe, esto ha sido muy difícil, pero por ejemplo, hemos visto que ustedes han usado un montón de herramientas que ojalá cuando volvamos, me lo dijo el estudiante, no yo, cuando volvamos al aula, las sigamos usando. O sea, como que enriquezca el proceso, y yo creo que en eso tiene toda la razón. Y la idea es, como bien lo decía Adriana, no aprender para la contingencia, sino ver eso como nos enriquece para que el proceso de formación, pues cuando vuelva a ser presencial o cuando sea mixto, se vea como favorecido, dinamizado. Creo que eso es como de lo más importante que me ha dejado a mí, y que ha sido realmente, como para todos los profesores seguramente, en nuestro caso semestre, por ser a nivel universitario, de mucho aprendizaje en ese tema de herramientas. Y tocas ahí un tema, María Clara, súper clave, y es esas competencias digitales del docente, que en este contexto y en nuestra primera temporada con Netflix de foros, María del Socorro, hablamos muchos temas de cómo ayudarle al docente a tomar este nuevo reto como construcción profesional, no como un sacrificio, porque además esto requiere, la semana pasada que estaba dictando una conferencia en la Universidad de Antioquia, yo les decía que en este componente de apropiación de tecnologías TIC, los docentes somos el jamón del sándwich, porque es que nos tenemos que adaptar nosotros, desarrollar nuevas formas para el estudiante, garantizando lo que busca la estrategia de la entidad. Y en ese contexto, la educación virtual se veía como en un lado de todo el modelo académico, no todas las universidades la estaban contemplando. Pensar en esos modelos de educación era muy segmentado, y adicionalmente cuando se hablaba o se habla de transformación digital, una de las presiones era educar en línea, educar por medio de herramientas tecnológicas, y eso hoy ya no se volvió un lujo ni se volvió un modelo adicional, sino hace parte de las competencias que debemos tener docentes, estudiantes, porque tampoco se va a volver un lujo para el estudiante, se va a volver una oportunidad adicional, pero adicionalmente para la estrategia académica. Y en ese contexto quisiera aprovechar, María Socorro, la experiencia que tú tienes en todos estos escenarios de educación, de tu trabajo con gobierno, tus asesorías, para que nos cuentes qué has visto en estos 3 meses. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo cordial para todos y para todos que nos acompañan. ¿Qué he visto en estos 3 meses? Tanto experiencias positivas, experiencias con angustia, que son normales para mí porque somos seres humanos, y frente a lo nuevo, a lo que no estamos acostumbrados, pero fíjese que desde la formación siempre sabemos que la incertidumbre es uno de los elementos transversales en la vida nuestra. Sin embargo, a veces creo que un sacudón nos ayuda también como a despejarnos de todas las cosas que traíamos, de la conformidad, de la forma de hacer las cosas, y eso es para mí valioso. Créanme que con toda la angustia que puede generar, es valioso. Entonces, ¿qué estoy viendo? ¿Qué estoy apreciando? ¿Qué estoy percibiendo? Primero,
En los colegios, muchos colegios han migrado y hay una razón de ser de ello. Han migrado mejor, ¿sí? Pese a que de pronto no manejaran del todo la tecnología, ¿sí? ¿Por qué han migrado mejor? Porque son pedagogos de base. Y cuando se conoce la pedagogía y se conoce de la didáctica, uno es muy creativo, ¿o no? Por ejemplo, Adriana me lo puede indicar. ¿Por qué? Porque los pedagogos traemos de base eso. Traemos un conocimiento de una disciplina, pero estamos abiertos, completamente abiertos a explorar. Para nosotros el mundo es exploratorio desde ahí. Entonces, todos los días venimos pensando en hacer las cosas diferentes, en buscar estrategias diferentes, porque eso es lo maravilloso de trabajar con los chicos y con los jóvenes, ¿sí? Porque los retan a uno todos los días. Esa experiencia que traen de base, ¿sí? Tanto los colegios de preescolar, de primaria, como el bachillerato, porque nos exigen ser licenciados ahí, eso nos ha llevado a un conocimiento mayor de la pedagogía y de la didáctica, cosa que hablar de aula invertida, de retos, de diferentes formas de hacer las cosas, de trabajo por proyectos, por problemas, no es difícil. No es difícil para nosotros. Modelamos muy fácilmente, tenemos, digamos, esa plasticidad para poderlo lograr. Y eso me lo puede corroborar Adriana. Ella dice, sí, venía acostumbrada, pero rápidamente dije, ok, ¿qué es lo que yo vengo haciendo? ¿Y cómo puedo hacer un cambio haciendo uso de un recurso que me implica aprenderlo? Sí, pero que yo conozco la disciplina, pero que yo conozco cómo me puedo aproximar con mi estudiante, pero que yo le miro a los ojos y le digo, mírame, mírame, aquí estoy, te estoy acompañando, he planificado completamente mi trabajo, no llego a mirar qué hago, vengo preparada para encontrarme contigo, como el Principito. Te estoy extrañando desde ahora y estoy allí, los tengo a cada uno en la cabeza, le conozco los ojos a cada uno, sé cómo se mueve cada uno. Y uno rápidamente dispara y dice, a ver, Mónica, ¿qué es esa sonrisa? ¿De qué me quieres hablar? A ver, María Clara, ¿en qué estás tan meditativa y pensativa? A ver, Adriana, ¿qué se te está ocurriendo en este momento? Tal cual, pero eso nos lo ha dado la vida y el trajinar diario de esa experiencia maravillosa de los años de la pedagogía, de la didáctica. Eso no siempre ocurre en la educación superior. En la educación superior tenemos que hacer ese trabajo doblemente. Uno, la disciplina es fundamental, es el core con el que llega cada uno de nuestros docentes, ¿sí? Pero si las universidades no hemos preparado a nuestros docentes en pedagogía, en didáctica, en tecnologías, pues fíjense que ellos obviamente se van a sobresaltar más porque tienen como recurso su disciplina, se han aproximado muy tímidamente a lo pedagógico y a lo didáctico. Pero adicionalmente, si no manejaban la tecnología, es normal que se diera más zozobra, que se diera más angustia. Yo creo que es un momento extraordinario, incluso para política pública, Mónica, me atrevo a decirlo, porque esta es una necesidad transversal desde el preescolar y todos los que estamos en la formación debemos de ir allá. O sea, el conocimiento es poderme encontrar contigo para discutir sobre ese tema. Es tener la capacidad de flexibilidad, de mente abierta, de llevar al estudiante a investigar, de atraparlo para que se enamore y se apasione de ese conocimiento. Y hay N formas, el ejemplo, el caso, la imagen, ¿sí? Todos estos son recursos que los utilizamos a diario y a través de estos recursos los ponemos en unos nuevos retos a ellos. Entonces, créanme, como dice María Clara,
llegó la zozobra, ¿qué vamos a hacer? Sí, si bien tenemos que aprender de tecnología, fíjense que ahí hay otro elemento transversal fundamental, la comunicación, el diálogo, la interacción, la mediación, porque yo te digo, Adriana, suelta, Adrianita, ¿qué estás pensando ahí? Y Adriana entra y me dice, te escucho, ¿sí? Yo te observo, pero además te escucho. Todo mi ser está dispuesto para saber qué te ocurre a ti. Lo mismo María Clara, lo mismo Mónica, y así ocurre con cada uno de nuestros estudiantes. Fíjense que una de las cosas que siempre ha tenido, digamos que han sido posiciones y posturas de que no logramos comunicarnos con los estudiantes a través de la tecnología. Falso, completamente falso. Los jóvenes viven comunicándose más, son capaces de ser más expresivos, de decir lo que piensan, lo que sienten, lo que asumen. Y lo están escribiendo todo el tiempo, o están mandando un WhatsApp, o te están compartiendo una imagen, ¿sí? Y son ávidos y ágiles. ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Entonces allí es donde tenemos que buscar estrategias pedagógicas, didácticas, para que nuestras disciplinas vayan mucho más allá, incluso la interdisciplinariedad. Otra dificultad que tenemos, no sé por qué razón, pero nos cuesta mucho trabajar colaborativamente. ¿Qué me cuesta compartirte, Adriana, Mónica, María Clara? Me resultó esto, mi clase fue fundante, pero fíjense que eso implica, y eso lo hacemos los normalistas, los licenciados, porque nosotros planificamos todo el tiempo y nos autoobservamos todo el tiempo. ¿Cómo estuvo mi clase? ¿Fue dinámica? Hay algo que no funcionó. No debía haber hecho este ejemplo. Creo que la próxima vez me voy con otro ejemplo. Eso lo vivimos en el diario, en el cotidiano. Esta imagen no fue la oportuna, no comuniqué lo que tenía que comunicar aquí, no los motivé, vámonos a la biblioteca. Y está la biblioteca virtual. Y hay formas, N formas, Adriana me lo estará indicando. Bueno, cojamos la página tal, bueno, miremos este video, bueno, revisemos qué dice aquí, interactúa. ¿Qué me dices, teacher? ¿Qué me dices? ¿Sí? Eso es. Entonces, pero fíjense que esas cosas surgen, sí, de esos transversales que tenemos que siempre estar trabajando. La formación para los docentes nunca acaba. Si hay alguien que tiene que aprender todos los días, somos nosotros. Todos los días. Ahí tocas algo que está además diciendo un asistente, y es que la clave es la motivación, como lo dice Marcela López, y es que yo soy docente, digo por accidente, porque me ofrecieron una materia en una universidad, que me la disfruto, y el reto, me paniqué cuando me dijeron tiene que hacerlo virtual ahora, en posgrado. Y creo que sí hay un sentimiento clave acá, y es que uno como docente necesita enamorar al estudiante, necesita conectarlo. Y lo primero que a mí me pasó es que llego yo, 31 estudiantes, y todos se veían el nombre, si acaso una foto. No le vi los ojos a ninguno, les dije, no, empecemos por conocernos los ojos, porque es que o si no, y si no conectamos, no es que estos medios no conecten, tenemos 164 personas acá conectadas. Y el mundo ha sido de foros todos estos meses, entonces por medio de la tecnología sí se comunica. Hay un reto y es aprender a comunicarnos. Y eso sucede tanto del docente al estudiante como del estudiante al docente. Entonces, es generar una nueva cultura y una nueva dinámica académica. Y en ese contexto, ¿qué factores creen que son claves que como docentes, uno, y como estudiantes, dos, debemos tener en cuenta para reconocer las oportunidades que tenemos? Porque además mi hijo tenía la duda de si entraba de una vez o esperaba un semestre a ver si era presencial, o le dije no,
la educación sigue, toca seguir estudiando. Esto no es que esperemos unos mesecitos a ver si esta vaina vuelve como en diciembre del año pasado, porque esto si cambia, debemos adaptarnos, y si no cambia, pues volvemos a lo mismo. Pero la educación sigue y tenemos que ser adaptativos y flexibles. Entonces, uno como docentes y dos como estudiantes, ¿qué factores deberíamos contemplar para tener en cuenta en esa motivación y en esa atracción del estudiante, y el estudiante ser consciente de lo que está viviendo nuevo en un proceso de formación con su docente? ¿Qué nos dices ahí, Adriana? Uy, yo aquí me encuentro muchas cosas porque aparte de ser docente de colegio, yo también estoy estudiando en la universidad. Por segunda vez estoy haciendo una segunda carrera. Y eso ha implicado para mí, yo siempre estoy en los dos caras de la moneda, como docente y como profesora. Algo que me ha parecido muy casual, y es lo que dice María, es cómo los docentes de colegio se adaptan a la situación. O bueno, yo que dirijo un área de lenguas, o sea, mis docentes les hago barras aquí porque son súper creativos con sus tareas. Y al mismo tiempo estoy en la universidad y siento que a veces mis profesores no son tan creativos y pienso, bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? Y entonces siento que a veces se transfieren como esos vicios que tenemos del aula, se están de alguna manera transfiriendo a la parte virtual. Y entonces veo que el entendimiento de un uso de una tecnología a veces se comprende como usar un video beam y transferir una presentación de PowerPoint, y creo que en el consciente de muchos profesores estaba que eso era tecnología. Y teníamos con mis compañeros de universidad y así mismo con mis compañeros de trabajo teníamos discusiones sobre, bueno, esto no es un uso de la tecnología, realmente aquí es una herramienta visual que en este momento se convierte en algo pues imperativo en el uso de la virtualidad. Pero entonces, ¿qué hicimos con mis profesores del colegio? Empezamos, obviamente, a investigar y a encontrar un montón de links que nos ayudaran a hacer nuestras clases más didácticas y más dinámicas, pero también nos pasó lo otro. Entonces, ¿qué nos pasó? Sobrecarga de links. Entonces, la clase no se podía convertir en 45,000 links para que los niños o los estudiantes se encontraran motivados, y tuvimos que empezar a encontrar un balance. Yo me acuerdo que la primera semana de la virtualidad esto era como un turbo, de tal manera que mis profesores me decían, es que ni siquiera pude dormir, yo tampoco podía dormir, me acostaba y me soñaba con una pantalla. Después entendí que obviamente el proceso había que tomarlo paso a paso. Yo decía, bueno, hay muchos links, claro, Internet no existe ahorita por la eventualidad de la escuela remota virtual, Internet existe desde hace mucho tiempo. Entonces dije, lo que tenemos que hacer es una depuración y empezar a encontrar lo que se adapta a nuestras propias didácticas, entendiendo que la dinámica obviamente tiene que cambiar. Pero eso me llevó a mí también a una reflexión y yo dije, bueno, yo me encontré un montón de cosas que yo dije, oiga, yo hubiera podido, como decía María Clara, yo hubiera podido hacer esto en el salón, no necesariamente porque estuviéramos enseñando desde la casa. Y dije, como, siento que esta virtualidad en la que nos cayó ahorita con la pandemia me sacó de mi zona de confort docente. Yo estaba en una zona muy cómoda como profesora, con una dinámica muy clara en mi salón, además con la fortuna de tener estudiantes que me responden muy bien. Y después dije, bueno, estas herramientas que estoy usando ahora desde lo virtual, yo lo hubiera podido empezar a hacer desde el salón de clase. Y son dinámicas que además me permiten generar un montón de espacios súper chéveres para que los estudiantes intercambien conocimiento entre ellos y definitivamente logren el objetivo, que es que yo no soy el centro de la educación, yo no soy el centro del saber, sino son ellos. Y digamos que como pedagoga y como docente de colegio siempre he tenido muy claro, uno como profesor no puede ser el centro del salón. El salón debe estar centrado en los estudiantes. Entonces creo que todos estos factores son súper claros, en no sobrecargarse de información y de links y creer que la virtualidad es llenar a los estudiantes de 45,000 actividades para hacer en internet, porque eso lo puede hacer incluso solos. El soltar el control, es decir, definitivamente sí, no debo tener el control en un salón de clase, entre comillas, es decir, la clase debe estar enfocada en mis estudiantes, pues con mayor razón ahora a través de la virtualidad. Imagínense lo aburrido escucharme a mí 2 horas dando una clase y ellos sin hacer nada. Si se aburren en un salón, ¿cómo será a través del computador? Y tercero, empezar a ver a la tecnología desde otro punto de vista, como herramientas que me apoyan, herramientas que me dan además un montón de dinámicas diferentes que me permiten, otra vez, como lo dije, soltar el control y que mis estudiantes se sientan un poco más incluidos en la clase, no solamente como receptores del conocimiento. Y de hecho, en esto a mí, mis estudiantes me ayudan mucho porque ellos conocen más de tecnología que yo. Entonces, en momentos de crear dinámicas, eran ellos los que proponían, por ejemplo, ciertos links, como aquí podemos generar una dinámica. Oye, teacher, yo me encontré esta página con la cual podemos compartir trabajos que estamos haciendo. Y digamos que eso no hubiera pasado en el salón de clase
si yo no soy una profesora que decide soltar el control? Entonces siento que ha sido una experiencia súper ganadora para ambos lados, tanto para los profesores como para los docentes, pero también me ha hecho pensar mucho como en todo ese papel que yo juego como profesora y en las muchas veces que pues cuando uno lleva muchos años enseñando, uno ya como que se conoce el libreto. Digamos que esto me ayudó a salir de esa zona de confort y empezar a encontrar cosas diferentes. Entonces realmente, aunque es una situación dura y tenemos estudiantes, obviamente que es, digamos, yo tengo el privilegio de estar y trabajar en un colegio en donde mis estudiantes tienen los recursos para conectarse, pero pienso en esos estudiantes que no lo tienen y aún así los profesores logran ser aún más creativos, pero obviamente el profesor tiene que salir de su zona de confort a la hora de enseñar. Y ahí en ese punto, Adriana, yo creo, María Clara, que estás reconociendo esos escenarios. Bueno, en principio, yo no soy docente, por eso les digo, caí de accidente a dictar esta clase y me tocó readaptarme como docente para generar esos espacios de creación de conocimiento, además hacerlo dinámico para ellos y para mí, porque tampoco, a pesar de que yo hablé mucho, no me daban 4 horas al día o 6, 7 horas, que incluso eran los sábados para dictar materia, pero implicaba sí generar mucha más articulación de distintas herramientas para darle sentido a ese contenido académico y darle un sentido donde fuera atractivo para el estudiante sin dejar de ser humano. Porque algo que hablábamos en anteriores foros era el reconocer esa necesidad, esa situación particular. Yo creo que, no sé, María Clara, tú que tanto lo viviste en la universidad, pero yo alcancé a tener estudiantes y estando en una universidad privada, pero tuve estudiantes que estaban en Chía o que estaban en Cajicá, porque al final se fueron a pasar este escenario de cuarentena con sus familias y resultaron quedándose en una casa fuera de Bogotá con problemas de conectividad, se les caía el internet cada rato, entonces tenía yo que generarles otras dinámicas, hacerles llegar los videos y demás, pero al final el contenido era lo importante y la manera en que yo le hiciera vivir ese contenido generaba otra experiencia. Y lo que quería era esa motivación en el docente, en el estudiante, y tú lo dijiste ahorita, el comentario de tu estudiante, que a pesar de que volvamos a la presencialidad, no dejemos de utilizar las herramientas porque convirtió mucho más dinámico ese escenario de educación. Y ahí, ¿qué sacas tú para el docente y el estudiante, María Clara? Bueno, lo primero es que, tal como lo mencionan Adriana y María, yo creo que el tema didáctico y pedagógico es súper importante. Y ahí las instituciones de educación superior tienen como un trabajo o un reto fundamental, porque aquellos, en mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniera de sistemas, que llevo años trabajando en temas de educación, en principio desde las herramientas, desde los juegos, pero esa parte didáctica la he ido aprendiendo trabajando con estudiantes, con profesores de colegio, de informática también, que me han enseñado como muchos elementos didácticos que me ayudan, creo yo, a ser una mejor profesora. Pero creo que la base de todo, antes de hablar de herramientas y de otras cosas, desde la parte humana, es la empatía con el estudiante. O sea, todo eso que tú mencionabas es primero ponernos siempre en los zapatos del estudiante. Y nuestros estudiantes, además de, independientemente de universidad pública o privada, pues algunos estuvieron desconectados. Entonces, en lo particular, por ejemplo, la Universidad de Medellín tuvo todo un programa para esos estudiantes desconectados de, en medio de sus posibilidades, enviarles el equipo, darles el acceso a internet, pedirnos que grabáramos todas las clases, mantener una comunicación especial con esos estudiantes desconectados para ayudarlos a, sobre todo hubo como 2 semanas donde las 2 primeras quizá donde estaban más perdidos, pero no dejar que se alejaran, decirle yo estoy pendiente, yo lo ayudo, mire la clase, sentémonos juntos a través de la tecnología. Y también yo creo que hay un tema respecto a lo humano que no puedo dejar de mencionar, es no desconocer la situación en la que ellos están, inclusive personal. O sea, uno a veces también tiene que saber que en sus casas hay complicaciones, como en las nuestras también, y a veces bajarle un poquito al contenido e inclusive sacar espacios de clase para preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo van en las otras materias, que desde un punto de vista podría ser, no, pero estás perdiendo tiempo de tu contenido, no, pero estás ganando en motivación y en compromiso, porque el profesor se interesa por mí,
por mí, por mi casa, por mi proceso, por mi situación. Entonces, yo creo que eso es importante. Ahora, con respecto a esa pregunta como de los elementos clave, yo creo que el tema, como lo mencionó María y Adriana también, es el diseño previo de actividades. Independientemente si yo utilizo otras herramientas tecnológicas o no, si antes la planeación es fundamental, ahora más. Y muy probablemente a muchos profesores nos pasó que la estrategia didáctica no cambió. Se enriqueció, pero por ejemplo en mis asignaturas de ingeniería de software, el trabajo es basado en proyectos. Sí, tuvimos unos retos porque no podíamos visitar la empresa, pero lo que hicimos fue adaptarnos, acompañarlos en las sesiones virtuales con los usuarios y eso. Entonces eso es importante para nosotros, ese diseño de actividades y en el ejercicio de la clase, a mí me ha funcionado muy bien actividades para promover la interacción y el trabajo en equipo. Por ejemplo, esto no tiene nada que ver con ingeniería, pero a mí me funciona bien hace tiempo y es, yo siempre empiezo la clase con noticias, siempre. Porque yo tengo estudiantes primero, segundo, tercer semestre que no les gusta mucho ver noticias. Yo les digo, no, 5 minuticos en el metro, en el bus, en la noche. Entonces usted los ve cuando estoy llegando a clase y están buscando en internet la noticia de la que vamos a hablar. Y no son de tecnología, noticias en general, porque eso nos ayuda a comunicarnos, como decía María, y a conectar. No de si es sistemas de información, no, es entre nosotros como equipo de trabajo. Uno, eso. Y otra cosa, buscar herramientas para promover el trabajo en equipo en clase, desde utilizar, por ejemplo, en Zoom la opción de grupos, porque, o sea, contrario a lo que yo esperaba, algo que a mí me pasó este semestre, es que como los ponía a trabajar en los equipos en clase, o sea, estaba cada equipo y yo asesorando, me hicieron preguntas que así como lo de la zona de confort, que hace rato no me hacían. Y pude tener una interacción más directa con todos, sobre todo con los más interesados. Entonces, por ejemplo, quizá a veces no podía tener la cámara prendida todo el tiempo por temas de conectividad, pero conocía todas las voces. Y es como aprovechar esas herramientas para trabajar en equipo, porque los estudiantes extrañan mucho eso, extrañan mucho, yo creo que a todo nivel, no sabría en colegio, pero en universidad sí estoy segura, extrañan el trabajo colaborativo, extrañan el poder hacer el trabajo con el compañero, entonces hay que promoverlo desde la clase y por fuera, porque es muy importante sentirse acompañado y seguir socializando. Entonces, si el profesor lo promueve en clase en ciertos momentos o inclusive por fuera de clase, di muchas más asesorías y ellos se sentían, decía, profe, no nos vemos, pero estamos más acompañados porque te buscamos y nos dices, bueno, no puedo ya, pero a las 3 de la tarde o a las 5 conectémonos en el chat, en el foro. Y eso a mí me parece, pues eso, a pesar de que yo ya llevo ya varios años en la universidad, no había tenido como esa asesoría tan individual, como tan específica. Y eso es, como tú lo decías, gracias a las herramientas, a esta conectividad. Pero es desde la dinámica del profesor. Y también, otra cosa que me pareció fundamental de lo que dijo Adriana, para terminar, es dejar que los estudiantes, o sea, ponerles retos a los estudiantes y ellos los sorprenden a uno gratamente. O sea, cuando uno les muestra alguna cosita y les dice, bueno, con esta herramienta que permite hacer una infografía o un póster, vamos a presentar tal tema y usted les muestra un pedacito, lo básico, ellos motivados se van solitos y ellos mismos le muestran a uno, porque a mí me pasa igual, así yo sea del área de tecnología, profe, encontré esta herramienta, mire, yo le muestro o mando en el foro para que mis compañeros también lo vean o cuento, pues pongo en clase mostrando, yo no utilicé la herramienta que usted dijo, si no la ve, y lo comunico, ¿cierto? Porque me gusta que otros, así como esos son llamados no solo los estudiantes, sino que los profesores también, como lo mencionó Adriana, debemos compartir esas experiencias, y María, esas experiencias exitosas. Si a mí me funcionó, la comparto y todo ese tema de comunidades de práctica, creo que se está dando en los equipos de trabajo, de yo conozco cómo funciona esta parte o esta herramienta, les muestro para que los otros profes también la puedan usar y finalmente se complemente ese espacio sincrónico. Y en ese punto, María del Socorro, el Foro Económico Mundial hacia mitad de mayo sacó un estudio de todo lo que estaba pasando con la educación en el mundo, el tema del confinamiento a que había llevado, el aislamiento de instituciones a nivel físico, pero la necesidad de una educación en remoto con unas carencias tecnológicas muy altas en la mayoría de los países, por no decir que en todos, pero en la mayoría. O sea, esto no es solamente Colombia.
Que tengamos unos componentes más que otros es otra cosa, pero esto ha sido un impacto a nivel global. Pero también, junto a la UNESCO, ambos dicen que por investigaciones en educación, sugieren que la formación en línea, cuando se genera este tipo de dinámicas de interacción de formación diferente o hacerla mucho más activa en esos procesos de colaboración, de trabajo en conjunto, de más herramientas donde yo tengo una experiencia diferente, genera una retención de información distinto. Y aquí yo lo asocio es a la pirámide de formación de Edgar Doyle, bueno, no soy la experta en educación, pero por ahí me iba. Porque finalmente el escenario del hacer es mucho más amplio. El escenario, el llevar al estudiante a interactuar con distintas herramientas en los grupos de trabajo, en su propia investigación, incluso en su propia construcción de conocimiento, lo debe llevar a esos otros escenarios. Te voy a hacer a ti una pregunta que no tenía en todo el contexto, pero que creo que es de las que más enriquece a un docente ahorita, y es, ¿no será que en este nuevo escenario de formación estamos llegando a distintas metodologías que generan mejor aprendizaje y que nos deben llevar a reevaluar la evaluación? Por supuesto, Mónica. La primera cosa fundamental, la ha indicado tanto Adriana como María Clara, ¿sí? Y es los nuevos roles que empezamos a desempeñar nosotros mismos. Fíjense que ambas han indicado elementos fundamentales. Primero, acompañamos un proceso para el aprendizaje del otro. Y cuando eso lo humanizamos y nos interesa es acompañar un proceso para que el otro aprenda, la dinámica es completamente diferente, ¿sí? Adriana lo decía, yo no soy el centro, ¿sí? Pero estoy aquí como Vygotsky en la zona próxima, acompañándote, orientándote, preguntándote, motivándote, y puedo trabajar con palos si quiero. O sea, la herramienta hoy es una cosa, mañana va a ser otra. ¿Qué es lo interesante? Esta caja maravillosa que nos han dado, poderla hacer que ellos la disfruten, ¿sí? Y hay N maneras de hacer que la disfruten. María Clara decía, trabajamos por proyectos. Y ahí, ¿qué vamos a hacer con los proyectos cuando tienen que ser in situ? Para mirar qué pasa. Esta caja maravillosa puede soñar, puede simular. ¿Y de quién depende? De la forma como nosotros hilemos ese discurso, hilemos esa situación, esa casuística y pongamos al estudiante en el reto. Segundo elemento fundamental que han trabajado ustedes, la autonomía. Es ese respeto por el otro. Cuando yo me permito que el otro sea, ¿sí? Porque está apropiando, porque está conociendo, porque se está formando, le estoy dando la posibilidad justo, no de un contenido, sino fíjense lo maravilloso, de que apropie con todo, que dentro de eso están los contenidos, es una parte, pero estamos formando seres humanos y eso jamás lo podemos olvidar. Entonces, desde esa perspectiva, fíjese que surgen y van a surgir. Ahora mismo yo estaba pensando en muchas de estas cosas también, porque no solamente ha movido a lo presencial, no solamente ha movido a la distancia que viene trabajando por años, ¿sí? Con todos los medios, la radio, la televisión, el video, la multimedia, y como ustedes mismas lo han dicho, eso no nació ayer. Viene desde los años 60, 70, 50. ¿Cómo hagamos uso de esos recursos y cómo contribuyamos con ellos para que los mismos estudiantes generen ese proceso de reflexión, ese proceso de autonomía, ese proceso de comprensión? Porque fíjense que todo el tiempo estamos trabajando es estructura mental para que el otro sea capaz de lograr y de hacer. No para darme una respuesta, una evaluación de si es positivo, si es negativo, si es falso, si es verdadero,
No, porque el reto ya no está ahí. El reto está en la capacidad que va a tener ese estudiante de transferir conocimiento, de crear conocimiento por sí mismo, de saber, cuando estoy aprendiendo este idioma, no es para repetirlo, es para comprenderlo, porque cuando yo lo asimilo y lo apropio, puedo entender un poco más y acercarme a esa cultura con la que me estoy comunicando. Cuando yo estoy trabajando desde la tecnología, es para comprender cómo funciona, cómo opera, cuál es el mix entre lo teórico y lo práctico, cuándo se puede aplicar y bajo qué factores o condiciones y cuándo no. Y eso es lo maravilloso del conocimiento, ¿sí? Independiente de la disciplina, fíjense. Entonces, sí, señora, son nuevas dinámicas, van a surgir nuevas didácticas. Ya mismo la pedagogía es una hibridación. En este momento estamos hibridando, estamos recogiendo de todo lo que tenemos, porque comprendemos que lo maravilloso está aquí, en la metacognición, y esa no va a dejar de ser. Esa no va a dejar de ser. Entonces, Zoom, Skype, el audio, el video, la radio, la televisión, lo que queramos utilizar y todos los medios que de ella se deriven. Es más, los mismos chicos ahorita están haciendo hibridaciones. Yo lo estoy viviendo. Mi hija está terminando arquitectura y está ya en Instagram instalando toda la presentación que tiene que hacer. A ver, podría uno decir, no, todo lo contrario. Me dice, qué maravilla. Ahora es una arquitecta que además comprende la tecnología. Imagínense las riquezas que eso puede tener, ¿sí? Entonces, yo lo que creo es que debemos soltarnos, ser flexibles, aprender a adaptarnos, no angustiarnos, no sofocarnos. No todos, cuando uno comprende que hay cosas que uno hace muy bien, y uno, sin ser vanidoso, se precia porque sabe que las hace bien. Hay cosas que uno dice, me le mido, pero yo sé que voy a tener mi grado de dificultad. Y hay cosas, si ustedes me dicen, Socorro, planche, yo le digo, le hago lo que usted quiera. Venga, si usted me enseña, yo estoy dispuesta a aprender, pero le canjeo, ¿sí? Si me es posible. Cuando uno logra eso, porque es humano, es muy humano el aprendizaje, y uno se reta todos los días, y esa es la labor nuestra, retar a nuestros estudiantes con todo lo que tienen. Entonces, sí, que vamos a ir caminando, sí. Que fíjense en los foros. Una cosa es el foro en el aula presencial y otra cosa es el foro en un aula virtual, ¿sí? ¿Y es solamente la pregunta? No, señor. Yo puedo partir de una imagen. Puedo coger las imágenes de ustedes, ponerlas allí y decir, bueno, muchachos, observemos, revisemos qué hay en común, qué hay de diferencia, qué elementos se pueden transferir, qué cosa nueva surgiría tan solo de una imagen, y por qué, y para qué, y qué quiere hacer con ello. ¿Las preguntas han pasado de moda? Jamás, y jamás pasarán porque es lo cognitivo, ¿sí? Entonces, van surgiendo nuevas posibilidades, es tener esa capacidad de irlas apropiando, ¿sí? Yo soy más lenta para algunas cosas que para otras, y eso lo reconozco, y no me da ni miedo, ni angustia, ni temor, ¿sí? Pido ayuda, meto el grito, ¡hey, este micrófono no me funcionó como ahora! ¿Qué está pasando aquí? Se me fue, es que no tenía tal cosa, ¿sí? Ya, vino mi hijo y me dijo, ¿ya observaste? Y dije, sí, ya me di cuenta qué es lo que pasó aquí, ¿sí? Pero no me dio pánico, ni me dio miedo, ni me dio angustia, sencillamente busqué la ayuda necesaria para salir adelante. Entonces yo creo que es nuestra capacidad de amor que debemos tener en las universidades, de respeto por nuestros docentes que debemos tener en las universidades y en las instituciones educativas, ¿sí? Estamos en una misión enorme y es de formación, no de sacar, no somos una fábrica, somos formadores por excelencia. Y en ese orden de ideas hasta puedo estar indispuesta y así se lo he manifestado a veces a mis estudiantes. Uy, muchachos, hoy estoy con la onda baja.
y ellos mismos se disponen y dicen, ¿qué es lo que tenemos? A ver, denos una guía, ayúdennos. Y uno lo logra, porque uno también es un ser humano, ¿sí? Y ese valor lo tenemos que sostener los docentes. Y ese valor y ese respeto lo tenemos que ganar, tanto para nosotros como para nuestros estudiantes, ¿sí? Entonces no es la locura de párase a las 5 de la mañana, como me compartió un colega un día, Soquito, ya no sé qué hacer. Yo le dije, ¿qué le ocurre, por Dios? ¿Qué le ocurre? Es que me paro desde las 5 de la mañana a preparar esas clases y todo el día estoy allí. Yo, venga, ¿cómo así? ¿Por qué razón? Van a aprender nuestros estudiantes. Usted es el guía, el orientador, ¿sí? ¿Cuáles son las preguntas importantes para que estos chicos reflexionen y trabajen? ¿Cuál es el trabajo del hacer que tienen que hacer? ¿Cuál es el trabajo cognitivo? Ese concepto, esa teoría, ¿la comprenden, la entienden? ¿Ya fueron al diccionario? ¿Ya la discutieron? ¿Ya la analizaron? Ahora, eso, ¿cómo lo ponen en práctica? Acá María Clara nos puede decir la teoría, cómo la lleva a un proceso para algo. Lo mismo ocurre con Adriana, ¿sí? Y fíjense que es eso, es comprender realmente cuál es la razón de ser de nosotros, ¿sí? Por eso es que yo digo, política pública, formación, ¿sí? Y no es la formación porque sí, ni para ganar, en el caso de las universidades, para tener unos rankings, porque eso no es lo que nos hace formadores. No. ¿Sí? Justamente todos, si yo le pregunto, Mónica, Adriana, María Clara, ¿recuerdan un docente de su primaria o de su bachillerato? María Clara, dime tú, ¿quién? ¿Quién se te vino a tu cabeza? Se me vino a la cabeza el profesor de física y la profesora de tecnología, de hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué, María Clara? El profesor de física porque era muy recursivo para dar sus clases, inclusive se montaba al escritorio, pues cuando nos estaba explicando el tema de cinemática saltaba, entonces hacía uso de lo que tenía a la mano para hacer más concretos esos primeros elementos de la física. Y la profesora de tecnología no era solo por la clase, sino porque era muy motivadora. Entonces a las estudiantes que veían que les gustaba, hacía un grupo de estudio, los libros que les regalaban las editoriales los rifaba, o sea, como que buscaba, estamos hablando hace 20 años, pero buscaba cómo, cómo acercarnos más hacia su saber específico, conectando desde el ser. Así es, así es. Y para ti, Adriana, yo te vi. Estudié en un colegio de monjas, las quiero mucho, están en mi corazón porque aprendí muchas cosas, pero yo recuerdo con especial cariño a aquellas que eran pacientes, porque en temas que tenían que ver, por ejemplo, con matemáticas, María Clara, yo no puedo con eso, lo mío son las lenguas, y para mí toda la vida eso fue una absoluta pesadilla. Recuerdo con mucho cariño a un profesor de trigonometría y a una profesora que era religiosa, con esa paciencia que repetían, ese amor, que nunca se salían de sí, nunca se desesperaban, y repetían la misma instrucción las veces que uno lo requiriera. Y creo que ese link, ese vínculo de cariño que uno recuerda, pues también lo hace a uno llevar como ese recuerdo más allá, ¿no? Y creo que ahora como profesora de algunas maneras a veces lo recuerdo, digo como, oiga, si yo tengo que bajarle a esto y atender con cariño a mi estudiante y ser paciente y no todos la cogen de la misma manera. Y tú, Mónica, también debes tener un referente. Y estoy seguro, cada uno de nosotros tiene un referente que adora, que lleva en el alma. Sí, así es. Ha sido la razón de ser para uno en muchas cosas. Sí, así es. Para mí en primaria la profesora que manejaba al quinto, la coordinadora María Victoria, que era como era el paso a secundaria, entonces fue muy protectora, por decirlo así, de todos los niños para que cerraran esa etapa de niños y empezáramos esa etapa ya de adolescentes. Pero en la universidad siempre me marcó mucho el profesor de ética, porque además se conectaba mucho con valores y siempre me conectaba en mi escenario con valores. Entonces, sí, definitivamente ese aspecto humano era el que más generaba mella y marca en todo el proceso académico. Y es vital para el aprendizaje. Cuando uno emocionalmente está
tranquilo, se siente acompañado, ¿sí? Eso nos ocurre en todas las etapas de la vida. Uno apropia más rápidamente, porque acordémonos que nosotros apropiamos con todos los sentidos, ¿sí? Si hubo un gesto que a mí me marcó, pues va a bloquear también mi proceso cognitivo. Entonces, fíjense en que son todos los elementos los que se ponen en juego, ¿sí? Y por eso es tan importante, si me preguntan, mi sugerencia y mi recomendación es, planeemos, sentémonos con calma. ¿Qué es lo que yo quiero realmente que mi estudiante aprenda? ¿Sí? Ahí en ¿Qué es lo ese, que yo quiero que haga? ahí en ese punto, y alguien lo estaba mencionando en los comentarios del chat, bueno, no sé si es porque yo soy psicóloga además, tras del hecho, entonces enfoco mucho el tema en la responsabilidad humana que tenemos como docentes en este contexto de creación de escenarios, de construcción del ser humano. Pero obviamente estamos en medio de un miedo y un temor y una exigencia de calidad además. Y en este punto, y cuando miro el reloj es donde digo, tan poquito el tiempo, se nos pasan estas horas, estos minutos como muy ligero. Pero esta pregunta para mí es clave en el sentido de motivar a los estudiantes y a sus papás. ¿Por qué seguir? No importa la forma, ¿por qué seguir? Cuando a mí me lo preguntaron mis estudiantes de la universidad, les dije porque el mundo sigue y no importa la forma. Toda la vida se ha transformado la manera en que hacemos las cosas y esta no es la excepción y no puede ser mi freno para avanzar. No puede ser mi freno personal. Que si es que ya no tienes el dinero para pagar, que hubo un problema económico, que donde vivo ahorita y no me puedo mover, eso es otra cosa. Ya eso es otro escenario. Pero si está en mis manos tomar la decisión, es porque el mundo sigue. Y este escenario de formación debe seguir teniendo vida y obviamente estamos en un proceso de transición. No es que como digo yo, el 13 nos acostamos y el 16 teníamos la fórmula perfecta para educar en remoto. Todos estamos aprendiendo, desde el docente, el estudiante, las universidades, su parte acá, su parte administrativa, los colegios, su parte administrativa, todos. El estudiante no es la excepción, porque además ha exigido, y para mí es muy positivo, adecuadamente llevado, que el estudiante aprenda su autonomía y su autoformación en un proceso de aprendizaje. No que es que el que está allá parado es el que me enseña y lo que me enseña es lo que me va a preguntar en el quiz y en el examen. No. Yo te facilito un proceso de construcción de conocimiento, pero el dueño de este arte es tuyo. Y este escenario para mí ha generado un espacio nuevo de creación de otras competencias, adaptación, reaprendizaje, flexibilidad, pero sobre todo autogestión. Obviamente esto en niños chiquitos, en los chiquis de jardín, en los chiquis de primeros, es otra conversación por su escenario mental, de desarrollo y demás, pero ya hay ciertos niveles de colegio, universidad y posgrado que, hombre, esto ya es, tú tienes que ser responsable de tu proceso de formación. Entonces, ¿qué mensaje damos a los docentes, a los padres y a los estudiantes para que avancen, para que confíen y para que ayuden a este proceso de transformación? ¿Qué mensaje envían? Yo quisiera aquí compartir algo porque además de parte de lo que dice María del Socorro tengo muchas cosas que me parecen increíbles y que son parte de mencionar, y creo que también alguien lo preguntaba en el chat. Y creo que aquí figura mucho la visión que tenemos de evaluación y la visión que tenemos de medir cómo alguien sabe o no sabe un conocimiento. Obviamente en un modelo escolar eso es un tema bien complejo, porque uno, por un lado, tiene el discurso de quiero enseñar para que aprendan y quiero que aprendan algo para la vida y que lo apliquen para resolver un problema, pero por el otro lado tengo que sacar notas y es la realidad del docente. Pero yo creo que este escenario virtual también nos llama, obviamente, a reevaluar lo que nosotros concibimos como evaluación.
y cómo realmente medimos que alguien está aprendiendo en este momento. Y como María del Socorro lo dice, nosotros tenemos que en este momento promover algo y es una competencia universal y se llama metacognición. Y es la manera en la que yo reconozco cómo aprendo, pero además entiendo para qué aprendo. Y si nosotros logramos que nuestros estudiantes a cualquier nivel, a nivel de colegio, a nivel de universidad, logren entender eso, entonces ya nuestro aprendizaje y nuestra labor como docente no va a estar mediada por el número. Digamos que yo tuve la semana pasada las evaluaciones finales del colegio con mis chicos que son de calendario B, y el coco de todos los profesores era, ¿y cómo vamos a hacer para que no se copien? Y yo les decía, pues no tenemos nada que hacer, porque si se copian o si hacen trampa en el aula, pues aquí, pues tiene el celular al lado, alguien está hablando, o sea, usted no tiene cómo medir, o sea, usted se puede inventar el examen más, mejor dicho, increíble el mundo, y aún así si el estudiante quiere hacer trampa, la va a hacer. Y eso nos pone a pensar, entonces realmente qué es lo que estamos enseñando y para qué lo estamos enseñando. Y eso, como directora de un área de lenguas, me pone a pensar, bueno, yo tengo muchos recursos, digamos, metacognitivos a través del pensamiento y de las preguntas que estructuramos a través de una reflexión de un texto para que el niño logre, sí, es eso que yo quiero. Pero yo también pensaba en mis colegas, profesores de ciencias de sociales, de ciencias exactas, que tienen que medir ciertos tipos de conocimientos, y yo decía, bueno, realmente es un reto. Pero nosotros lograríamos y logramos como evadir esa parte de la evaluación como el coco, si logramos transformar la manera en la que se aprende y para qué se aprende. Y vuelve y juega. Este es el momento. O sea, hicimos un cambio, como bien lo decía María Clara, abrupto, pero este cambio se venía a venir. Porque venimos, o sea, en la educación se ha venido hablando de evaluación hace mucho tiempo. Y reevaluar el número y reevaluar para qué se aprende es una discusión que se tiene todo el tiempo. O sea, esto no es una discusión, esto es discusión de cafetería, de almuerzo, de preocupación, de sueño, de pesadilla de todos los docentes. Y este escenario de la virtualidad sí que se debe prestar para hacer una reflexión. Yo leí hace una semana la editorial que hizo el decano, el director de la Universidad de los Andes referente a la evaluación, y cómo ellos decidieron cambiar el modelo y decir, miren, que no vamos a evaluar más por números. O sea, lo que vamos a decir básicamente es el estudiante tiene una competencia que le puede servir para algo o no. ¿Y quién es el capaz o quién es el que sabe si adquirió una competencia para hacer algo? Pues el estudiante. Obviamente esto es un paradigma y un cambio cultural muy grande, pero es el momento propicio para generarlo. ¿Desde dónde se genera? Desde las aulas. Y las aulas en este momento, ¿dónde están? En la virtualidad. O sea que este es el momento preciso para hacer ese cambio y esa visión sobre lo que nosotros concibimos como evaluación. Y creo que es una de las mejores oportunidades que está brindando en este momento este hecho, el hecho de que estemos nosotros haciendo educación virtual. Siento que una de las cosas que más logré yo para motivar a mis estudiantes fue eso. Siempre tuve con ellos y siempre he tenido toda la vida el discurso de a mí la nota no me importa. Usted quiere un 100, que es la escala evaluativa del colegio, tómelo. No me interesa, a mí me interesa es que usted aprenda y entienda una competencia que lo va a ayudar para la vida. Usted escoja lo que escoja que va a estudiar en la universidad. No importa la carrera, digamos que por el lado de las lenguas, para mí, obviamente tengo muchos elementos de motivación. Como usted está aprendiendo una competencia que le va a permitir comunicarse en cualquier ámbito. Y desde ese discurso, digamos que logré un poco que se desligaran del tema de la nota. Sin embargo, es bien difícil. O sea, pienso que es el mayor reto, pero a la vez pienso que es la mayor oportunidad que hay en este momento. Gracias, Ari. María Clara. Sí, yo quería, antes de hablar del tema de evaluación, que justo lo tenía aquí anotadito, porque para nosotros a nivel universitario la evaluación cualitativa fue un reto grande, y ya les voy a contar cómo lo hicimos en la Universidad de Medellín. Creo que una de las grandes oportunidades que nos da esta situación es, efectivamente sí necesitamos formación en competencias digitales, pero también estamos teniendo acceso a una serie de iniciativas a las que antes no teníamos. Me refiero a este tipo de foros, yo lo llamo cariñosamente el mar de webinars, pero es una oportunidad para formarse en el contenido y en temas también de tipo didáctico y pedagógico. Nosotros, por ejemplo, en la universidad tenemos unos webinars orientados exclusivamente a los colegios, obviamente más en el área de tecnología porque es nuestro conocimiento, pero para estudiantes de 10º y 11, para los profesores de colegio. Entonces, eso es una invitación como a papás, a profesores y a estudiantes a aprovechar esa formación que ahora es mucho más abierta y colaborativa, y quizás uno de los sentidos, lo mencionó Mónica al principio, que tenemos en la sociedad colombiana de computación, de cómo colaboramos y compartimos conocimiento, y es, creo yo, la razón de ser
del capítulo de educación y TIC, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es algo importante y es una ganancia que estamos teniendo. También, como lo dijo Adriana, creo que hay muchos recursos disponibles, o sea que hay herramientas como Kubu o Kahoot o Educaplay, donde uno puede hacer, por decir algo, crucigramas en línea, pero hay muchas actividades abiertas para ciencia, pues para biología, para sociales, para español, para computación, entonces uno puede arrancar siendo usuario de esas que están disponibles para todo el mundo, mientras yo voy aprendiendo cómo hacer mis propias actividades. Entonces creo que esa es otra oportunidad. Y con respecto a esas herramientas hubo algo que no puedo dejar de mencionar y es, dentro de uno de mis cursos los estudiantes deben hacer una exposición individual. Y ellos, el compromiso que hicimos todos es vamos a tratar de hacer alguna actividad que no sea solamente exponer. Y ustedes no se imaginan las cosas que vi de trivias en Kahoot. Una chica hizo un ¿Quién quiere ser millonario? En PowerPoint. Ella misma iba controlando y ellos me decían, ay, profesas, fueron de las clases más divertidas. Y yo les decía, y no las hice yo. Yo simplemente acompañé, pero ustedes teniendo el control también asumieron como ese rol de yo quiero que sea entretenida. Y con respecto a la evaluación cualitativa, tengo que reconocer que para nosotros como profesores universitarios, cuando nos dijeron que dentro de la Universidad de Medellín vamos a hacer el cambio, no vamos a seguir con nota, sino que vamos a pasar a un proceso cualitativo, fue como choqueante, como ¿cómo vamos a hacer? Pero de alguna manera se volvió una oportunidad, primero porque nos llevó un poquito forzado, pero nos llevó a pensar en los logros. O sea, a ver, como lo han mencionado ustedes, sobre todo María del Socorro, ¿qué es lo que yo espero que logre hacer al final? ¿Qué es lo fundamental? Y me voy a centrar en eso. Entonces, todo ese tema de cómo hacer un logro, cómo valorarlo, pero eso es muy importante si uno hace, o sea, esa evaluación cualitativa, si al final decir aprobó o no aprobó, obviamente detrás hay un equivalente numérico, pero eso permite, o sea, o exige que usted al estudiante le dé retroalimentación oportuna. Y para ellos fue una oportunidad, para los estudiantes universitarios, de tener como esa valoración iterativa incremental. Entonces, digamos, en esta entrega 1 no te fue tan bien, pero te digo exactamente qué logros faltaron. Ellos dicen, pero en la segunda tengo la oportunidad de recuperar esos logros, que eso es muy desde el colegio, y puedo hacer una mejor entrega. Entonces eso se volvió un factor de motivación, porque no era un número ya dicho e inamovible, sino que siempre el acuerdo fue, en la siguiente entrega del proyecto podemos recuperar, ¿cierto? Por darle algún verbo, ese logro, y además sacar adelante el resto de la entrega. Y eso incrementó, pues quizá contrario a lo que podemos pensar, la calidad de los productos finales en la mayoría de equipos de trabajo. Esa motivación de esto no es absoluto, sino que tengo la oportunidad de hacerlo mejor y demostrar que yo sí sé, que puede que me haya tomado un poco más de tiempo o me lo haya tomado un poco más a la ligera al principio. Funcionó muy bien. Entonces yo creo que no es fácil, es verdad. Y sobre todo para nosotros muchos docentes universitarios que no tenemos esa formación de base que dice María del Socorro, pero se volvió una oportunidad para nosotros y para los estudiantes y un factor de motivación. Así es. Bueno, yo creo, me quedé muy pensativa y pues estaba atenta a la escucha y también mi cerebro dando vueltas con no podemos parar. La vida nos la dieron para vivirla dignamente. Y en ese sentido, yo creo que todos estamos obligados, tanto en los colegios como en las universidades, a dialogar con los padres. Tienen derecho. Hay angustias. Nosotros, a ninguno nos tocó folleto. Yo soy mamá y nunca tuve folleto para ser mamá. Y es normal que esa misma angustia que estamos padeciendo como docentes, la estén padeciendo también los padres. La están viviendo, ¿sí? Y están no solamente con cómo controlo para que este chico, esta chica haga de su vida lo que tiene que hacer, sino también el recurso. O sea, son muchas las cosas que están en juego en una familia, en cada familia. Entonces yo creo que nuestro deber ser, ¿sí?, desde el gobierno en adelante, es poder dialogar. O sea, somos una comunidad que tenemos que aprender a dialogar, a poner las cosas sobre la mesa, a indicar en dónde están las ganancias y las dificultades, ¿sí?
es una incertidumbre y seguirá siendo una incertidumbre porque no sabemos finalmente nosotros mismos si esto pare, si salimos y vuelve y otra vez se activa, sí qué va a pasar. Pero mientras tanto, lo que sí nos corresponde a nosotros es empoderar tanto a los padres como a nuestros estudiantes, ¿sí? Ellos son la continuidad incluso. Ellos son ese reto nuevo que se necesita para continuar, independiente de dónde estemos y cómo estemos. Por eso tan importante lo que decía Adriano, la metacognición, con el corazón, porque si no, no hay aprendizaje, ¿sí? Y hay una cosa que también ustedes tocaron y es el temor a la evaluación. Pues justamente el 1330 para todas las universidades nos puso a pensar, ¿sí?, en los logros de aprendizaje. Y eso tiene un camino, estimados, y son las rúbricas. Y eso lo trabajamos en preescolar, en primaria, en bachillerato, las rúbricas. ¿Y qué es una buena rúbrica? Poder identificar con claridad, ¿sí?, como lo decía María Clara, cómo en ese paso a paso el estudiante va creciendo metacognitivamente, cómo se le van poniendo retos para que él logre lo óptimo, lo mejor. Y aún así no ha aprendido, porque terminamos una carrera, seguimos una maestría, terminamos una maestría, seguimos un doctorado y seguimos mirando cómo es que tenemos que aprender a seguir escribiendo, por ejemplo. Entonces, eso es lo que tenemos que tener claro nosotros, poder decirle, Adriana, la meta es esta, ¿sí? Hay estas alternativas, mira y revisa. Yo te puedo poner y sugerir, pero mira y revisa cuál es la mejor para ti. Lo mismo me imagino que hace María Clara, ¿sí? Lo mismo me imagino que hace Mónica. Vean, chicos, ¿sí? La meta es llegar acá. ¿Para qué nos sirve esta teoría que estamos aprendiendo? ¿Por qué es fundamental? ¿Sí? ¿Qué es lo que de ello debemos realmente tener claro? Adriana lo decía, mis chicos, independiente de la carrera y de la vida que vayan a tener, se llevan una ganancia, un idioma más. María Clara, si te pones en tus zapatos, ¿qué se llevan de ganancia? Muchísimas. La tecnología, la comunicación. Mónica, lo que tú estás trabajando se llevan por encima de esa ganancia. El conocimiento cambia todos los días. Hay cosas que están universalmente, que son estructuras, pero la misma física nos ha mostrado cómo todo cambia todos los días. Y si desde esa perspectiva lo miramos, todos los días debemos estar aprendiendo. Desaprender para volver a aprender. Y yo creo que aquí sí que nos toca a cada uno de nosotros hacer conciencia de desaprender para volver a aprender. Y eso lo transmitimos de una u otra manera. Uno ni se da cuenta, pero que está generando alrededor ese mismo proceso. Entonces no se angustien, estimados. Yo creo que de verdad lo que tenemos que hacer es más solidarios, compartir más estos procesos, compartir con los otros las ganancias que tenemos. Ser humildes nos ayuda, ¿sí? Nos ayuda a caminar mejor, nos ayuda a hacer unos pasos mejores en la vida. Yo creo que es eso lo que yo creo que se debe hacer, que se debe trabajar con reglas claras, que el estudiante debe saber a dónde, ¿sí? Que él mismo se pone esos retos, nosotros le damos unos y él puede pasar no solamente lo que nosotros le decimos, ¿sí? Pero también que sea consciente las instituciones que los docentes necesitan ese apoyo y esa compañía. No todos tenemos eso. Y lo mismo en los colegios. Entonces, fíjense que hay dos cosas que a grito las estaríamos pidiendo. Un diálogo con los padres y los estudiantes, ¿sí? Para continuar, no para frenar, para continuar. En medio de esta contingencia, ¿cómo somos capaces de crear? Si se supone que es a través de esta maravillosa cajita que podemos construir nuevos mundos. ¿Qué se nos ocurre? ¿Desde dónde? ¿Con qué contamos? ¿Sí? Levantarnos todos los días común y corriente, dispuestos, amándonos a nosotros mismos y con esa disposición de amor para el otro, porque esa fue la carrera que elegimos, ese fue el proyecto de vida que elegimos los docentes. Yo creo que ninguno estamos, y si nos tocó por alguna cosa, sentémonos y pensémosla.
es la vida que estoy teniendo en este momento y la quiero bien y la quiero dar bien, ¿sí? Porque ese servicio es la capacidad de ser docente. Entonces, cuando uno reflexiona profundamente en eso, uno cae en cuenta de todos los errores. Finalmente, uno es un ser humano más con todas las complejidades y los errores, pero con la capacidad de reponerse todos los días también. Esa es mi invitación, es de corazón y es mi vida diaria, ¿sí? Es mi amanecer y es mi anochecer con estudiantes, con docentes, porque comparto con colegas. Entonces, creo que lo que debemos hacer es esa comunidad de práctica, de aprendizaje, de solidaridad, ¿sí? No solamente en lo físico, sino también en lo espiritual, en lo mental, ¿sí? En esa capacidad de podernos ayudar entre todos. Yo creo que ahí las tres tocaron y cuando invitamos panelistas, generalmente les decimos, es una hora, pero cuando se pone muy bueno se alarga y son las 3:26. Pero pues bueno, para respetar el tiempo de todos, estos escenarios son de mucha calidad para todas las personas que asisten, incluso para nosotros mismos, no crean. Yo he aprendido mucho en todos estos foros que hemos hecho. Y quisiera cerrar acá con agradeciéndole a las tres, con algo que está aquí diciendo Juan Giraldo, y es que se habló desde la perspectiva pedagógica y didáctica, pero ¿dónde queda la calidad? Yo quisiera hacer un énfasis, lo quiero hablar siendo docente por accidente, sin ser docente como formación, porque soy psicóloga, creyendo en el ser humano en cualquier escenario por encima de la tecnología, de cualquier otro escenario, ¿ya? Porque además mi escenario siempre fue muy tecnología y recursos humanos, y ahorita estoy en el mundo de la educación, que para mí ha sido un hacer país. Pero en este contexto creo que la responsabilidad del docente va mucho más allá que solamente un contexto pedagógico, y es que la calidad está en lo que deja. ¿Y esto desde dónde lo hablo? Desde el escenario de los sistemas de gestión de calidad. Hay muchas entidades con muchos sistemas de gestión de calidad, muchas certificaciones. Pero los que hemos trabajado sistemas de gestión de calidad sabemos que mucho es documentación, mucho es evidencia, pero eso no necesariamente está mostrando una realidad en la acción. O sea, las entidades que tienen, eso en términos de industria son las auditorías internas y las auditorías externas para la certificación. Esto en términos académicos son sus visitas de pares y demás. Y nos preocupamos porque estén todas las evidencias. Y ahí yo siempre cuestionaba en mis escenarios, no en el académico, pero no creo que se aleje mucho, y es, ¿estamos siendo conscientes de que lo que yo estoy dando como resultado es adecuado a mi misión? No a un documento, ni a una ley, ni a una norma, ni a una regla, ni a una... No, sino a ese escenario efectivo donde yo como docente acepté la misión de formar unas competencias y capacidades, y donde quedo tranquila de conciencia que el estudiante sale con esa formación. No del docente que tiene un programa, una forma de dictar la materia 5 años por igual, nunca lo actualizó, lo dictó exactamente igual todos los días, o como lo decía Adriana, 2 horas hablando yo aquí, todo el mundo, como les decía yo a los chicos, ustedes pueden estar aquí conectados al otro lado a punta de teléfonos, y yo a punta de nombres no les veo las caras, y yo aquí hable y hable y hable, y yo cumplí mi tarea y usted cumplió la suya. El día que yo evalúe, hago por memoria y listo. Pero esa no es la idea. Creo que el concepto de calidad lo tenemos que llevar mucho más allá que un escenario solamente de cumplir unas normas. Los docentes, los estudiantes y los papás efectivamente están pensando que la calidad está en la presencialidad, lo cual para mí hoy no lo vivo. La verdad, la mejor calificación que he podido yo tener como retroalimentación fue la de mis estudiantes en la virtualidad, bueno, en la educación remota, porque me preocupaba esa retroalimentación, y digamos que el ocuparme de buscar formarle esos contenidos que yo tenía fue la meta,
Y creo que en ese contexto, si hablamos de esa nueva relación docente-estudiante, es reconocer ese escenario donde sigo siendo responsable, como lo dice María del Socorro, la misión de vida que definí. O sea, si escogí ser docente, escogí una de las misiones más complejas en el mundo, porque es crear sociedad. Ser padre y ser docente es crear sociedad. Y en ese punto el conocimiento cambia. La humanidad que yo trato sobre mi estudiante o sobre mis hijos, no, eso no cambia. Y es lo que deja huella. Y yo creo que ese es el escenario donde la política pública está cambiando, o sea, está viendo que tiene que reevaluar muchas cosas. La misma sociedad está exigiendo esos cambios, pero los primeros que tenemos que estar convencidos de ese cambio somos nosotros los docentes. Sobre todo, como lo decían ustedes, de la mano de un estudiante interesado en aprender y de la mano de un padre que tiene confianza en este proceso académico. Esos tres son los que forman al final todo este contenido que tiene que tener un resultado al cierre de todo esto. Querida María del Socorro, tú sabes que esta es tu casa. Gracias. Siempre nosotros orgullosos de tenerte en estos escenarios. Te mandan muchas saludos del Poli, porque me mandaron muchos besitos para ti cuando puse la imagen tuya. Entonces, muchísimas gracias por siempre acompañarnos. Con mucho cariño. María Clara, muchísimas gracias porque además este trabajo colaborativo con la sociedad es muy interesante, además de estar de la mano en la constante investigación que están haciendo en términos de tecnologías en cada uno de sus nodos. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañarnos. Además que la Universidad de Medellín también es una de nuestras aliadas y con quien trabajamos de la mano en muchos temas. Y pues, Adriana, imagínate, muchísimas gracias, que además nuestro país necesita mucho de inglés para nuestros estudiantes, necesita mucho esta formación y es una de las competencias en las que el país está más en deuda en nuestros profesionales. Entonces, muchas gracias por todo lo que siembras, además por todo lo que inspiras. Soy testiga de todo lo que inspiras. Entonces, muchísimas gracias a las tres. Un honor tenerlas aquí. A toda nuestra audiencia, muchas gracias. 180 personas entre Facebook Live y Zoom. Y nada, los esperamos a los próximos escenarios de Renata. Muchísimas gracias. Encantada de conocerlas, Adriana y María. Mónica, gracias por permitirme este espacio. Espero que nos pongamos en contacto para continuar conspirando en ayudar a nuestros colegas y a nuestros amigos. Bueno. Cuenta con esas conspiraciones. Igualmente. Yo aprendí mucho en este espacio. Muchas gracias. A ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a todos. Cuídense. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.